Vale. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me alegro de Pues saludarte. encantado de volver a juntarnos para charlar una tarde. Muy bien, pues esta vez, la otra vez fue sobre el coronavirus y la filosofía de la ciencia y hoy nos reúne aquí, pues más bien la inteligencia artificial y todas las implicaciones éticas que la inteligencia artificial conlleva en una época además que lo digo porque me he metido hace poco a investigar y a hablar con gente que se dedica, de hecho, profesionalmente son eticistas de inteligencia artificial, se dedican a ello y a gente que prepara manuales, guías de éticas de cómo aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo de diferentes soluciones en las empresas. Y es un área en enorme expansión y quería tener en el programa, pues este podcast, La Habitación Crítica, sí quería tener que me faltaba la visión del materialismo filosófico porque ya me olía yo que iba a ser seguramente bastante diferente a las visiones que yo me he encontrado hasta ahora con los diferentes agentes con los que he hablado acerca de este tema. Entonces, primero, lo que sí me interesaría es que de la manera, bueno, ya sea breve o extendida, que hablaras un poco de la definición de ética desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno para que quede muy claro cuál es vuestra perspectiva de la ética y qué puntos clave consideras que debe tener una ética de la inteligencia artificial desde el punto de vista materialista. Gracias. Vale, pues si te parece, comienzo un poco contando cómo está el panorama, ¿no? El estado de la cuestión de lo del campo este que ha surgido ahora como una rama de la ética aplicada, ¿no? Como si en verdad la ética, no toda ética ya estuviera aplicada, en cierto modo, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial. Y luego, para que luego pueda contar yo cómo es la ética que mantiene el materialismo filosófico y se pueda ver ahí un poco los puntos de fricción, vaya. Bueno, lo que sucede es que a día de hoy, con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Pues de los sistemas supuestamente dotados de inteligencia artificial, pues desde, qué sé yo, los asistentes personales de voz, los sistemas de reconocimiento facial, los algoritmos que deciden inversiones o que realizan diagnósticos clínicos, pues la regulación automática de granjas o de plantaciones, o también, qué sé yo, pues los vehículos autónomos que parece que salen bastante en televisión, o los robots inteligentes, ¿no? Pues estos desarrollos están planteando, según se dice, una serie de dilemas éticos, ¿no? Una serie de dilemas éticos donde muchas veces el desarrollo tecnológico se dice que iría por detrás de la ética, pero también de su regulación jurídica. Los expertos en esto de la inteligencia artificial, desde un punto de vista eticista, ¿no? Vienen a sostener como que hay tres tipos de dilemas éticos, ¿no? Que se plantearían, ¿no? Uno es el que tiene que ver eh, con el derecho a la privacidad, ¿no? En el sentido de que todos estos sistemas de inteligencia artificial pues realizan una concentración masiva de datos nuestros, ¿no? Pues es muy conocido el caso este de que uno no puede mantener una conversación realmente privada delante de nuestro móvil, de nuestra Smart TV, etcétera, etcétera, porque los micrófonos inteligentes nos estarían espiando día y noche, ¿no? Y entonces tendrían acceso pues a lo que estamos haciendo, ¿no? En segundo lugar, el segundo problema o dilema ético que suele reconocerse es el que tiene que ver ya no con esta concentración de datos nuestros, que en principio serían privados, sino con el uso que las grandes compañías tipo Google o Meta hacen de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, para ofrecernos publicidad, pues, qué sé yo, de cuestiones económicas, turísticas, pero también cuestiones que ya tienen que ver con la ideología. Y un tercer problema, que ese es un problema más delicado y que luego sé por el guión me has pasado de las preguntas que más adelante tocaremos, que es el de los sesgos, ¿no? El de los sesgos que pueden tener los algoritmos, pero también los datos con los que se entrenan a los algoritmos, ¿no? Entonces, por estas tres clases de dilemas éticos, ¿no? Es por los que diferentes instituciones públicas y privadas están aventando una especie de ética de la inteligencia artificial. En el caso de la Unión Europea, pues la verdad es que se ha formulado bastante rápidamente, ¿no? Una reunión pionera fue la de Tallinn en 2017 y a principios de este año la Unión Europea pues hizo la Declaración de Derechos y Principios Digitales, ¿no? Donde lo que se busca es, por un lado, atraer inversiones privadas
relacionadas con la inteligencia artificial, pero siempre y cuando pues, respeten, por así decir, los valores, ¿no? Y entonces se le ha pedido pues, a un grupo de expertos, ¿no? Que es el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías, que planteasen lo que se llama unas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, ¿no? Como alternativa a la que han propuesto otras instituciones que luego me referiré. Entonces, este grupo lo que plantea es una inteligencia artificial fiable, que quiere decir que tiene que ser lícita, de acuerdo con la ley, aunque en esas cuestiones jurídicas no nos vamos a meter, robusta, en el sentido de ya técnico, más interno, ¿no? Y ética, que es donde sí que vamos a meter un poco la garra, ¿no? Para ver aquí qué quieren decir con esto de una inteligencia artificial ética. Claro, lo que quieren decir con esto de inteligencia artificial ética, y esto lo cuento para que cuando luego veamos lo del materialismo filosófico se vea la diferencia, es que la inteligencia artificial, el desarrollo tiene que respetar 4 principios. Estos 4 principios que plantea el grupo de expertos de la Unión Europea son principios bioéticos, ¿no? Que parecen en muchos sentidos sacados de la bioética, pero donde el problema va a ser, como enseguida contaré, que en verdad no son principios éticos. El primer principio es el principio de respeto de la autonomía humana. Bien, ese principio sí que es ético en tanto en cuanto la referencia es el individuo corpóreo, ¿no? Pero el segundo principio que ellos consideran es el de la prevención del daño. Pero aquí el daño ya no se refiere tanto a los individuos, sino también a los grupos. Por lo tanto, este principio ya más que ético sería moral, en el sentido de que ya no tiene tanto que ver con los individuos, sino con los grupos de individuos. Y claro, el problema es que el tercer y el cuarto principio que plantean son principios verdaderamente políticos, porque la escala ya es la de la sociedad política, ¿no? El tercer principio es el que llaman principio de equidad, que tiene que ver con la justicia social. Y el cuarto principio es el principio de la explicabilidad, que tiene que ver con, con la educación pública, vaya, ¿no? Con que la inteligencia artificial no tiene que ser una caja negra para los ciudadanos. Entonces, aquí, como enseguida luego contaré, lo que se ve muy bien es que bajo la apariencia de esta inteligencia artificial ética o ética de la inteligencia artificial está mezclando en verdad 3 planos, la ética, la moral y la política. Claro, la cosa es peor si uno mira los fundamentos que ellos dan a estos principios, ¿no? Y los fundamentos, la lectura que hacen es, la primera base que dan para apoyarse es los valores europeos. Si uno rasca un poco, los valores europeos es los derechos humanos. Pero claro, unos derechos humanos que parecen una suerte como de derecho natural, que emanado de la humanidad, como antaño estaría emanado de Dios Padre, ¿no? Y donde si uno rasca un poco más para ver cuál es el fundamento de esos derechos humanos, lo que acaba saliendo es el sintagma, el respeto a la dignidad humana, ¿no? Sin que en ningún momento se aclare qué quiere decir eso de dignidad humana, ¿no? Que claro, que es un concepto que en el fondo tiene pues un pozo teológico muy importante, porque la dignidad humana de donde venía era de la gracia santificante, es decir, de que Cristo se había hecho hombre y no se había hecho ángel o se había hecho animal, quiero decir, se había hecho exactamente hombre, ¿no? Entonces tiene que ver con la gracia. Y entonces es muy curioso eso, los fundamentos de su ética en el fondo son tremendamente metafísicos. Son, por un lado, los derechos humanos concebidos como una suerte de derecho natural, cuando cuando la Unión Soviética y los países satélite nunca firmaron los derechos humanos, o cuando, por ejemplo, los países del Islam tienen su propia declaración de los derechos humanos en el Islam, donde se reconoce pues, por la poligamia o la sharia. Con lo cual es una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Y luego la apelación a la dignidad humana como una especie como de gracia santificante que tendríamos los hombres per se. Claro, el problema es que esta gente, estos expertos, que por lo que se ve son expertos en ética, filósofos especialistas en ética, se dan cuenta al final del informe que hay algo no marcha bien, ¿no? Y señalan que hay como una serie de puntos de fricción, ¿no? Y entonces dicen lo siguiente, leo porque reconocen lo siguiente y leo textualmente, tensiones entre los diferentes principios, ¿no? Y ponen el ejemplo de que el principio de la prevención del daño pues puede entrar en contradicción con el principio del respeto a la autonomía personal, porque si instalamos, qué sé yo, sistemas de videovigilancia en las ciudades, pues efectivamente a lo mejor somos capaces de prevenir atentados, pero al mismo tiempo estamos vulnerando la privacidad de las personas a moverse por la ciudad, ¿no? Entonces es curioso cómo aquí ellos se dan cuenta de que hay algo que no marcha bien. Claro, el problema de lo que no marcha bien es que están continuamente pasando del campo estricto de la ética al de la moral y al de la política, y luego vuelven. Y entonces los conflictos que verdaderamente hay no es tanto entre los principios, sino tanto entre la ética, la moral y la política. Y claro, el problema es que esto no es solamente una cosa que afecte a los expertos de la Unión Europea, sino también, por ejemplo, a otras instituciones, ¿no? Si uno echa un vistazo a los principios de la UNESCO,
es lo mismo, los fundamentos son los derechos humanos y la dignidad humana. Si echamos un vistazo a los 23 principios de Asilomar, que fueron propuestos por el Instituto para el Futuro de la Humanidad, fundado por el cosmólogo Max Tegmark y Jan Tallinn, que era un cofundador de Skype, con el beneplácito, por cierto, de Stephen Hawking, pues aquí también lo mismo. El principio número 11 habla de los valores humanos y vuelve a remitir ¿a qué? A los derechos humanos y la dignidad humana. Y si nos vamos a la Declaración de Montreal, pues la confusión es todavía mayor, porque allí en el primer principio señalan que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que hacer crecer el bienestar de todos los seres sintientes. Y claro, esto de todos los seres sintientes, ¿qué quiere decir? Pues parece que se está metiendo a los hombres, pero también a los animales, y qué se sabe si también están pensando en los futuros robots inteligentes, ¿no? Entonces, lo que quiero con esto mostrar es que el panorama es realmente oscuro y confuso, ¿no? En lo que se están moviendo las diferentes instituciones. Y entonces, ya respondiendo directamente a lo que me preguntabas, la bioética materialista es una entre muchas, quiero decir, hay que tomar partido, ¿no? Porque la bioética no es una ciencia, sino que hay diferentes bioéticas, hay que dar el apellido, la nuestra es una bioética materialista y hay que hacer la dialéctica entre ellas, ¿no? Y esta bioética, pues es tanto una bioética como una biomoral, como una biopolítica, porque lo que continuamente señala es que hay una serie de normas que tienen que ver con la preservación del individuo corpóreo, de cada uno de nosotros, en cuanto somos cuerpos con vida. Eso es la ética, las normas éticas aparecen ahí. Pero cuando ya no nos consideramos a los seres humanos de una forma distributiva, sino de una forma atributiva, es decir, conformando grupos, pues ya el salto es totalmente distinto y aparece la moral, que busca la preservación con sus normas de los grupos. Y si damos todavía un salto mayor y vamos a la escala política de los estados, de las sociedades políticas, pues las normas políticas, que sobre todo tienen su base en el derecho, lo que buscan es la eutaxia, es decir, el mantenimiento de esa sociedad política. Y el problema es que a veces la supervivencia de la sociedad política puede entrar en conflicto con la supervivencia de ciertos grupos o incluso de individuos concretos, ¿no? Y entonces aquí lo que se está viendo es que lo que no se da muy bien cuenta es que el desarrollo de la inteligencia artificial, tal y como ellos definen la ética, no puede ser ético, porque posiblemente habrá conflictos entre su primer principio, que es ético, con el segundo, que es moral, o con el tercero y el cuarto, que es político. Pues magnífico, yo creo que la figura se ha quedado muy bien representada y es curioso porque yo con la inmensa mayoría de profesionales con los que he hablado de esto, la creencia de los valores universales está ahí siempre, es decir, valores éticos universales. No entran nunca en la diferencia entre estados-nación, la diferencia, como tú dices, de la escala política. Y de hecho, ya en algunos seminarios que yo he seguido, de la gente que incluso ha escrito, hay varios manuales, en España se han escrito manuales de ética aplicada, se empieza a ver ya que evidentemente tú no puedes hablar de unas reglas éticas en Europa y luego en China. Ya ellos mismos reconocen que cuando te sales de un país, sobre todo si te vas a China, Estados Unidos, Europa, incluso dentro de Europa te vas al norte, te vas al sur, pues de repente ya tienes el conflicto garantizado. Y sobre todo si estamos hablando, sobre todo en el mundo asiático occidental, hay unas diferencias, incluso la propia palabra privacidad, lo que se entiende por privacidad en el mundo asiático, lo que entendemos aquí, es que no tiene nada que ver. Y entonces, pues todos los intentos de una universalización de una ética en la inteligencia artificial, pues es un wishful thinking, ¿no? Que dirían los ingleses, puramente. Vale, pues por seguir con la siguiente pregunta, que va muy relacionada con lo que acabas de comentar, de hecho, porque es para hablar, pues, que al fin y al cabo, como tú decías, la pregunta, ¿se puede hablar de ética de la inteligencia artificial sin automáticamente tener que referirse a la política, geopolítica de la inteligencia artificial? Sobre todo cuando sabemos que al final, que como he hablado con algún invitado, un libro muy interesante de Kate Crawford que se llama Atlas de la inteligencia artificial, sabemos perfectamente que la inteligencia artificial, como toda tecnología de vanguardia, disruptiva, como dice Kate Crawford, es un registro de poder. Esa tecnología constata quién tiene el poder en el mundo, qué estados, qué imperios llevan el poder. Por lo tanto,
hablar todo el rato de ética y entrar en una especie de discurso eticista que reduzca todo a la ética, realmente, Carlos, es en parte un error, porque tiene que haber una visión política de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, de hecho, dos ejemplos, ¿no? Para que se vea muy bien como lo que has comentado, ¿no? Como esa especie de ética de la inteligencia artificial que se busca universal, ¿no? Donde las diferentes instituciones se copian unos a otros a los principios, pero claro, luego el contenido que dan a esos principios es muy distinto en China, que en Estados Unidos, que en Europa, pues para que se vea eso, ¿no? Como que es muy difícil, por así decir, salvar las diferencias entre las diferentes plataformas imperiales o estatales, ¿no? Pues dos ejemplos, ¿no? Uno que a mí me ha llamado siempre la atención es el de cuando en 2017 Arabia Saudí otorga la ciudadanía al androide Sofía, ¿no? Claro, aquí lo que tenemos detrás es, curiosamente, a un Estado que está otorgando una nacionalidad a un robot inteligente. Y otro ejemplo que a mí me parece todavía más interesante es el que se produce en abril de 2018, cuando a las elecciones municipales de un distrito de Tokio se presentó un androide con rasgos femeninos que se llamaba Michihito Matsuda, ¿no? Y que quedó tercero en la segunda vuelta, ¿no? Lo cual está muy bien. Claro, lo que proponía era que bajo un algoritmo muy sofisticado y supuestamente neutral, objetivo, etcétera, acabar con la corrupción, ¿no? Y eso hizo que seguramente mucha gente le votara. Claro, la pregunta que hay que hacernos es, ¿quién estaba detrás de este androide femenino? Y claro, estaba un alto cargo de un proveedor de servicios móviles y un ex empleado de Google Japón. Con lo cual, lo que quiero decir con estos dos ejemplos es que en un caso estaba detrás de darle la ciudadanía al robot Sofía un Estado. Y en este otro caso estaba pues una gran compañía de servicios telefónicos. Es decir, de nuevo, la perspectiva ética queda totalmente barrenada en un caso por la política y en otro caso por grupos, como es en este caso con diferentes intereses de preservación de esos grupos, ¿no? Por la moral, ¿no? Y claro, lo más interesante aquí, a mi juicio, es pensar que las grandes empresas de inteligencia artificial, pues qué sé yo, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Google, Intel, Nvidia, OpenAI, la de Elon Musk, ¿no? Pues todas tienen sus sedes, curiosamente, en Estados Unidos, ¿no? Y aquí hay una especie de simbiosis entre estas empresas y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo a partir del 11S, donde para reforzar los sistemas de vigilancia, pues hay diferentes estudios sobre esto, ¿no? El gobierno de Estados Unidos pues se apoyó en estas grandes compañías, las cuales a su vez obtuvieron pues diferentes apoyos del gobierno, es decir, se apoyaron mutuamente unas con otras. Claro, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué necesitaba de estas grandes compañías? Pues seguramente pues, tecnología para desarrollar estos sistemas de videovigilancia contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Y estas compañías, y esto lo cuenta muy bien en el libro este que yo no conocía y que te lo agradezco la referencia, el de Kate Crawford, ¿no? Pues claro que estas compañías en el fondo luego dependen de cuestiones tan materiales como el litio para las baterías. Y claro, ¿quién es el que asegura que puedan tener las extracciones de litio de África o de las minas? Pues el gobierno de Estados Unidos, el que tengan detrás un imperio. Pues efectivamente, efectivamente. Y eso se recomiendo a todo el mundo que nos escuche que si puede lea este libro porque es muy claro en cómo funciona esto de la tecnología y de quién tiene el poder, claro, y cómo ejerce su influencia. Vale, en ese sentido, quiero pasar ya ahora un poco a lo que hablábamos antes de sesgos. Tú eres matemático de formación y seguramente ahí nos vas a poder echar una mano para entenderlo un poco mejor. Yo lo primero que le comentaba, de hecho, esta mañana a Carmen Montalbá, que es socióloga con la que he hablado, yo lo primero que tengo la duda es si la palabra sesgo, ¿vale? Que la definición del diccionario me parece bastante acertada, pero no estoy seguro si la palabra sesgo es la palabra más adecuada a veces cuando se utiliza de manera tan genérica, porque yo he escuchado hablar de sesgo algorítmico, de sesgo de datos, de sesgo de hardware, es decir, se está aplicando la palabra sesgo para prácticamente todo, hasta tal punto que, bueno, yo lo que entendí, yo soy de ciencias experimentales y en ciencias experimentales siempre se ha hablado de error sistemático, error aleatorio, de una medida. No sé hasta qué punto la palabra sesgo está un poco viciada en el uso, porque se ve sesgo absolutamente en todo, incluso ya te digo, en el uso en el hardware, se utiliza sesgo de hardware para, por ejemplo, definir que en el coche autónomo, como sabes, pues los coches autónomos evidentemente son sensores
Esos sensores pues se van a perder calibración con el tiempo, se tienen que volver a recalibrar. Hombre, claro, si no están calibrados, pues eso va a generar una serie de problemas. Pero incluso a eso le llaman sesgos. A la hora de entender eh, los sesgos de los datos está muy claro porque evidentemente, por ejemplo, si hablamos de sociología o incluso epidemiología, por hablar del COVID, que es un ejemplo muy fácil de entender, cuando tú vas a recoger datos de una epidemia, pues esos datos siempre son parciales en cuanto a que es imposible representar la realidad compleja tal y como es perfectamente a través de los datos y vas a tener un sesgo. Va a haber poblaciones menos representadas, otras más representadas, unos barrios mejor muestrados, otros menos bien. Pero luego está lo que los expertos algunos hablan de sesgo algorítmico. Y aquí, por ejemplo, a mí, aquí me chirría más este término. Hay un sesgo en el propio algoritmo. Porque al fin y al cabo un algoritmo es un modelo que simplifica la realidad. Y como todos sabemos, all models are wrong. Eso es algo claro, ¿no? Todos los modelos son erróneos en cuanto a que ningún modelo, precisamente porque es un ejercicio de simplificación, es exactamente la materia tal cual se comporta. Entonces, yo te preguntaría, como matemático casi, no sé si tanto como filósofo, ¿tú le ves sentido a darle tanta importancia al sesgo que se produce en el algoritmo, en el modelo en concreto que se utilice, en lugar de simplemente reconocer que es que ningún modelo es capaz de modelar la realidad de una manera perfecta? Claro, aquí el problema es que, claro, a mí el concepto de sesgo, la primera referencia que me viene, claro, al ser matemático, es los estimadores insesgados de la estadística, ¿no? Pero claro, aquí el concepto tal y como se usa de sesgo para ver en el campo de la inteligencia artificial el sesgo pues, de los algoritmos y de los datos, pues es casi más bien a veces un concepto más bien, pues qué sé yo, noseológico, una idea noseológica más que a lo mejor un concepto que esté atado y bien atado, ¿no? Claro, yo cómo vería la diferencia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El sesgo algorítmico yo creo que tendría más que ver pues con la selección del tipo de algoritmo o de las reglas que sigue ese algoritmo o incluso de las variables que toma ese algoritmo, ¿no? Y claro, este es un sesgo que puede cometer el ingeniero a la hora de decidirlo. Pongo algún ejemplo para que se vea. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con un modelo típico de regresión, ¿no? De correlación, ¿no? Si, por ejemplo, queremos estudiar la variación de las temperaturas medias globales a lo largo del siglo XX, pues un sesgo podría ser que el estadístico, en vez de elegir como variable que van a explicar ese desarrollo, pues qué sé yo, la concentración de gases de efecto invernadero, la irradiación solar, eligiera como variable para explicarlas el número de piratas que hay en el mundo, ¿no? Que es un ejemplo, el ejemplo que se suele enseñar a los alumnos de correlación espúrea, pero que es perfecta, porque conforme ha ido bajando el número de piratas en el mundo, pues se ve que efectivamente la temperatura ha ido subiendo, con lo cual pareciera que la ausencia de piratas es lo que explica el aumento de las temperaturas. Entonces yo creo que el sesgo algorítmico tiene que ver con esto, es decir, con la selección del tipo de algoritmo o en su defecto dentro de un tipo de algoritmo, con las reglas que maneja ese algoritmo o las variables que maneja. Y el sesgo de los datos tendría más que ver pues con los datos con los cuales se entrena ese algoritmo, ¿no? Si, por ejemplo, qué sé yo, pues las series de temperaturas que damos, pues las circunscribimos solamente a aquellas estaciones meteorológicas que están, qué sé yo, en el centro de las ciudades. Pues obviamente ahí va a haber un sesgo donde el calentamiento global va a estar subestimado por el efecto isla de calor. Quiero decir con esto que sí que creo que tiene un cierto sentido, aunque es verdad que la delimitación entre una cosa y otra son cuestiones borrosas, ¿no? Y bueno, lo que sí que yo creo que en cualquier caso hay que evitar, claro, la idea de sesgo parece que pues, supone que hay como una línea recta, por así decir, y con respecto a la cual te desvías, ¿no? Que sería, qué sé yo, lo que dices tú, el modelo correcto o los datos perfectos o la inferencia perfecta. Y claro, eso también es muy relativo, porque no conocemos esa posición intermedia, ¿no? Claro, aquí es curioso porque, por ejemplo, hace poco leí una entrevista de Jude Appel, ¿no? Pues el estadístico, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que por sus aportaciones en redes bayesianas, y es muy curioso porque él en ese sentido piensa que
el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser capaz de superar todo tipo de sesgos, de los datos, de los algoritmos, y que incluso se va a poder automatizar la inferencia causal. Es decir, que tú le des al ordenador una serie de datos y él te diga, pues mira, la causa de esta evolución en estos datos es esta y esta variable, ¿no? Claro, olvidando, y esto enseguida lo vamos a conectar con la siguiente pregunta, ¿no? Que no basta una evidencia estadística para establecer, qué sé yo, una inferencia causal. Quiero decir que es necesario también encontrar el mecanismo que conecta unas variables con otras, y eso requiere pues del experimento, ¿no? Pues, el ejemplo típico, que no basta con saber que las personas fumadoras tienen más probabilidades de tener cáncer, sino que es necesario encontrar que en el humo del tabaco hay pues, sustancias cancerígenas, que es lo que provoca el cáncer, y eso ya no lo puede hacer el ordenador porque rebasa totalmente el campo de los datos, sino que requiere pues un científico, un sujeto operatorio que haga experimentos, que aísle moléculas, etcétera, etcétera. Sí, sí, de todas formas, al final, cuando la preocupación por el sesgo en general, cuando se habla tanto y se incide en el sesgo, la mayoría de veces es en terreno de la sociología, de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial que den lugar a una toma de decisiones que afecten a personas. Es decir, por ejemplo, herramientas de contratación automática, Claro. decidir qué barrios reciben subvenciones por exclusión social y no. Todo este tipo de lo que llamaríamos sociología, ingeniería social, impacto directamente en grupos Sí. humanos, digamos, en sociedades. Entonces, claro, ahí lo que hablaba esta mañana con una socióloga, que también es algo interesante. La preocupación la entiendo. Los sesgos los humanos también lo tenemos en esa toma de decisiones, evidentemente, pero sí es verdad que se puede dar una paradoja en cierto sentido, y es que no entender también a veces que la propia realidad ontológicamente está sesgada. Claro. ¿En qué sentido? Que si tú, yo ponía un ejemplo esta mañana, yo qué sé, si tú no quieres, por ejemplo, discriminar a la población judía que haya en Cádiz, pero es que resulta que en Cádiz la población judía es de un 0,002%. Por lo tanto, en cualquier muestreo de datos que tú utilices, precisamente porque la realidad está sesgada en sí misma, no se trata de que los datos o el algoritmo tenga un sesgo contra una población determinada, es que la realidad está sesgada. Luego, ¿qué herramientas vas a construir tú para evitar esos sesgos? ¿Vas a crear una realidad paralela para negar la realidad existente que ya está sesgada en sí? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Claro, es que efectivamente es lo que dices tú, que la realidad ya está sesgada, y entonces es muy curioso porque pensar que uno va a encontrar una referencia con respecto a la que es como si dijéramos, la línea inercial con respecto a la que no nos podemos desviar, eso es totalmente ideal, ¿no? A mí esto que comentabas me recuerda un poco a cuando en educación se dice que hay que educar en valores, ¿no? Como si existiera la posibilidad de no educar en valores, cuando siempre lo que se está haciendo es educar en valores. Lo que sucede es que hay ¿Qué unas valor? tablas de valores Y con otra. respecto a otras, ¿no? Pero no existe la posibilidad de no educar en valores, siempre se está educando en valores, pues aquí es igual, es decir, siempre el sesgo será con respecto a otra posición, pero no con respecto a una posición ideal. Perfecto. Perfecto, Carlos. Entonces, ¿tú crees que como en parte ya señala Kate Crawford en Atlas of AI, la inteligencia artificial es en parte un mito en cuanto a que no es ni inteligencia ni artificial? Claro, pues efectivamente, quiero decir, aquí hay que entrar un poco a manejar el rótulo, ¿no? El rótulo se acuña en el año 56, lo acuña John McCarthy en la conferencia de Dartmouth, ¿no? Y él lo acuña pues en el contexto junto con Marvin Minsky y Claude Shannon, ¿no? Para referirse a la búsqueda o a la creación de máquinas inteligentes, en el sentido de que pasarían el test de Turing. Claro, el test de Turing, que lo que supone es que una máquina sea capaz de engañar a un ser humano haciéndose pasar en un diálogo por un ser humano, pues claro, ya tiene unos compromisos ontológicos y nosológicos muy fuertes, porque está presuponiendo que ser humano es tener lenguaje, ¿no? Y que el diálogo es donde se va a demostrar si alguien es humano o no. Y claro, esto supone pues ya un cierto reduccionismo. El problema es que la inteligencia artificial, en primer lugar, no es una ciencia, quiero decir, sino que más bien es una pluralidad de ciencias y tecnologías que están aquí en este campo que no cierra bien, ¿no?
y donde la inteligencia artificial, pues por así decir, no es ni inteligencia ni artificial, ¿no? Si, por ejemplo, con respecto a lo que podríamos llamar el mito de la inteligencia, ¿no? Si nos acogemos a la distinción clásica que hacía John Searle entre una inteligencia fuerte y débil, no, la inteligencia fuerte equipara la mente con un ordenador, de tal manera que una mente sería como un ordenador y un ordenador sería una mente, ¿no? Y que es precisamente es la concepción noseológica que ha recibido ahora a día de hoy pues un gran impulso pues con el desarrollo del transhumanismo, ¿no? Porque no tanto en la vía de la ingeniería genética, cuanto en la vía de los transhumanistas que apuestan por el desarrollo de un cyborg, ¿no? De hecho, algunos de sus partidarios dicen que muy pronto, en el año 45, pues alcanzará el punto de la singularidad tecnológica, donde lo que tendremos será que máquinas que ya serán mucho más inteligentes que un ser humano. Claro, el problema es que esto no es ciencia, sino que esto más bien es una especie de filosofía espontánea emanada por los científicos e ingenieros que se dedican al campo de la inteligencia artificial, y donde hay dos reduccionismos. Uno es que asumen en cierto modo una especie de dualismo cartesiano mente-cuerpo o cuerpo-espíritu, donde, por así decir, reducen la inteligencia a ser capaz de realizar una serie de operaciones formales al margen de la materia, ¿no? Por así decir, sin darse cuenta de que la inteligencia no solamente está en el cerebro, sino que también está en las manos, ¿no? Como enseñan los antropólogos y los paleoantropólogos, ¿no? Aquello que decía Anaxágoras de que el hombre piensa porque tiene manos, ¿no? Que la inteligencia no se reduce al pensar, sino también al manipular y a un saber hacer. O por, como decía Gustavo Bueno, que el logos siempre va ligado, por así decir, a la escala quirúrgica, ¿no? A la escala de las manipulaciones manuales. Y por otro lado, pues tenemos también un reduccionismo, por así decir, ontológico, en el sentido de que se quiere reducir, por decirlo en los términos del materialismo filosófico, ¿no? M2 a M1, ¿no? Como siendo capaces de reducir todo a los componentes físico-químicos, ¿no? En este caso casi electrónicos, ¿no? Claro, y aquí entroncaríamos el mito de la inteligencia, que ya he comentado, ¿no? De reducir la inteligencia a una serie de operaciones formales al margen de toda materia, ¿no? De la necesidad de que haya cuerpo, de que haya manos, con el mito de lo artificial, ¿no? Donde pareciera como que la inteligencia humana es una inteligencia natural porque viene escrita en los genes, ¿no? Y la inteligencia de los ordenadores es la artificial porque es fabricada. Claro, cuando en cierto modo la inteligencia humana es tan artificial como la otra, porque pues supone, qué sé yo, por ejemplo, la escritura, pues supone la cultura o la sociedad en la que se desarrolla. Claro, en general lo que está aquí pasando es lo que manifestaba también el ejemplo de la habitación china de John Searle, ¿no? De que los ordenadores en el fondo lo único que hacen es una manipulación sintáctica sin contenidos semánticos, es decir, sin saber muy bien lo que se está haciendo. Con esto quiero decir que cuando, por ejemplo, se dice que los ordenadores toman decisiones, pues es una apariencia falaz, porque lo que más bien están haciendo es el sistema de inteligencia artificial está aplicando un algoritmo que está basado en el cálculo de probabilidades, pues para tomar una determinada ruta, ¿no? Claro, lo que sucede es que la diferencia es el volumen de datos que es capaz de manejar, quiero decir, que es capaz de manejar pues una cantidad de datos masiva, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El sistema este de OpenAI, de Elon Musk, ¿no? El GPT-3, ¿no? Que es capaz de completar un texto o de realizar un texto. Claro, pareciera que está pensando en desarrollando el texto, pero en el fondo lo que sucede es que el sistema tiene una base de datos enorme, como si dijéramos tiene volcados en su interior un montón de libros. Y lo que hace es que ante el tema que se le propone, busca en su base de datos lo que tiene que ver con ese tema y hace una especie como de media estadística o ponderada entre las frases que va encontrando y con eso va componiendo un texto, con lo cual ya digo que la apariencia de toma de decisiones pues es totalmente falaz. Lo que hay es un cálculo de probabilidades basado en patrones estadísticos que se detectan, eso sí, sobre un volumen de datos enorme, ¿no? El famoso Big Data, ¿no? Pero claro, es que lo del el Machine Learning pues es eso, es más bien reconocimiento de patrones estadísticos más que de efectivamente de lo que se está haciendo a la manera que lo haría un ser humano. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante señalar que la inteligencia a día de hoy sigue siendo la de los programadores informáticos y los ingenieros, que es donde está verdaderamente la inteligencia, no en los sistemas de inteligencia artificial. Y que, por tanto, si la inteligencia sigue estando en ellos, en los programadores, la responsabilidad ética sigue estando en ellos. Quiero decir, no está en las máquinas. Es decir, las máquinas no siguen sin tener ningún tipo de decisión ética o moral o política. Son los ingenieros de esas compañías
o los programadores los que tienen la inteligencia y la responsabilidad con respecto a esa inteligencia. Y en verdad lo que a día de hoy tenemos pues es una inteligencia artificial débil, ¿no? En el cual pues se explotan ciertas analogías entre un ordenador y una mente humana, ¿no? Y lo que hay más bien es una inteligencia artificial especial, ¿no? Donde tenemos pues sistemas que son capaces de realizar pues una serie de tareas. Pues ahora creo que el último que ha salido en las noticias hace poco era un sistema que era capaz de realizar, creo que eran 27 tareas diferentes. Claro, pero eso dista muchísimo de una inteligencia artificial general, como puede ser la humana, porque ¿cuántas tareas somos capaces nosotros mismos de realizar? Pues muchísimas. E incluso somos capaces de aprender a realizar nuevas tareas para las que no hemos aprendido. Cosa que un ordenador, pues qué sé yo, el ejemplo que se puede dar es, por ejemplo, Deep Blue, ¿no? Deep Blue jugaba muy bien al ajedrez, pero no a las damas, ¿no? Con lo cual lo que sí que tenemos es sistemas que hacen muy bien tareas muy concretas, ¿no? Pero no mucho, o una serie de tareas muy concretas, pero no ni mucho menos ese sueño de la inteligencia artificial general. Sí, pero bueno, que incluso el sueño de la inteligencia general, inteligencia artificial general, yo no sé si entenderlo como una idea límite imposible, en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Precisamente porque la inteligencia artificial se construye fuera de la escala biológica, físico-química biológica sobre la cual nuestra inteligencia está construida con otros mimbres completamente diferentes. eh, Creo que puede ser la gran decepción cuando pasen los años y se vea que es, o cómo decirlo, no sé si decir, no sé si decir nosológicamente o si decir tecnológicamente imposible llegar ahí, porque la propia materia de la que está formada no va de eso. Y de hecho lo que hablaba con Javier Recuenco en uno de los capítulos, que es experto en Big Data y en resolución de problemas complejos, el problema que se está viendo ya con muchas aplicaciones de inteligencia artificial como la del coche autónomo y otras muchas que realmente se está llegando a cuestionar si alguna vez se van a poder utilizar en cierto contexto, es el problema contextual. Cómo la inteligencia nuestra funciona en base a muchos contextos que no son datos explícitos, como tú decías. No hay un dato que vaya a una tabla, por decirlo de manera clara, sino que todo es contextual, son ambigüedades, son contradicciones, somos paradójicos, los propios seres humanos, la generación de paradojas, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y nuestro papel en el mundo. Todo eso la máquina ni siquiera se sabe cómo se podría llegar a poner eso dentro de un algoritmo y de una máquina. Ese tipo de ideas tan sumamente abstractas y casi básicamente, si un robot nunca llega a filosofar, pues hablar de inteligencia, de equipar una inteligencia con otra sería ridículo. Si no conseguimos ni siquiera que un robot se haga preguntas filosóficas que nos hacemos los humanos, ¿no? ¿No? O a eso añadir el hecho de esos robots tenían que ser capaces al final de ser capaces de realizar manipulaciones. Quiero decir, el problema es que, por ejemplo, en una entrevista esto a Jude Appel, ¿no? Uno de los padres de la inteligencia artificial, él pensaba que en el futuro habría robots que jugaran muy bien al fútbol. Sí, sí, pero ese robot, una vez acabase el partido de fútbol, iba a ser capaz, qué sé yo, de entrar en un laboratorio y realizar un experimento físico-químico, ¿no? Como puede ser que, qué sé yo, que un físico o un químico trabaje por la mañana en un laboratorio y por la tarde juegue al fútbol con su hijo, ¿no? Este es el quid de la cuestión, ¿no? Que a veces se piensa que el material da igual, ¿no? Y que lo que importa es un poco, pues, la escala esa formal, ¿no? Cuando en el fondo el material, que básicamente es el silicio, pues también tiene unas limitaciones que no son las del carbono. Ya, vale. Entiendo por dónde va. Genial, pues bueno, ya que estamos ahí, me voy a salir un poco, bueno, tiene relación por la tangente, porque a mí lo que me preocupa mucho es el impacto que tiene todo esto a nivel social y político en el mercado laboral, porque al final estamos hablando de que de alguna manera se están transformando los estados-nación, se están transformando las sociedades, y esa transformación nosotros no tenemos nada que decir, en el sentido de que las transformaciones y los diseños tecnológicos vienen, como estamos hablando, fundamentalmente del mundo Estados Unidos, las grandes potencias China, y nosotros poco menos aquí no tenemos nada que decir, absorbemos toda la transformación tecnológica, la transformación del mercado laboral, económica, etcétera, y nos la comemos casi de manera, yo diría, crítica. Entonces, la gran preocupación que hay en muchos sectores es qué va a pasar con el mundo del trabajo, y ahí hay muchísimo debate.
con lo que tú decías ahora con los GPT-3, con los Transformers que le llaman, Sí, capacidad de generar textos, pero es que no sé si has visto que son cosas brutales, la verdad es que te impacta el DAL-I que genera imágenes de sí. arte, pero es decir, le pones un texto y te hace unas imágenes que la verdad es bastante sorprendente. Y todo el sector, esta mañana me decía esta socióloga que el sector del arte, de la gente que se dedica a diseño gráfico, a pintura y tal, hombre, porque evidentemente tienen ya una preocupación significativa porque por mucho que se quiera vender la moto de que, no, pero esto es una herramienta que hay que utilizarla a nuestro favor y al fin y al cabo son herramientas de sustitución, por mucho que lo quieran vender como herramientas. Hay mucha gente que lo vende como herramientas aumentativas, que hay herramientas que son aumentativas de las capacidades humanas, pero en gran parte son herramientas de sustitución. Entonces aquí yo no sé ni cómo plantearlo, es decir, evidentemente ni podemos, estamos en una situación de conflictividad, como hablabas al principio, la pregunta número uno, ética, moral y política. Es una conflictividad absoluta. Ni puedes negarte al desarrollo tecnológico porque la economía también te va en ello, pero al mismo tiempo también tienes que evaluar el impacto negativo que pueda tener el absorber toda esa tecnología sin ningún tipo de filtro. Ya sé que los materialistas no sois de proponer mucho o de hacer muchas propuestas en general, pero tú crees que, como hay que tomar partido, que al final el tomar partido consiste en defender los intereses, entiendo yo, de la nación política. Es decir, si hay que llegar a la conclusión de que hay ciertas tecnologías que de alguna manera hay que ponerle freno porque pueden laminar de una manera muy profunda nuestro mercado laboral, pues habría que hacerlo, ¿no? Es decir, estoy especulando. Claro, a ver, yo el problema que le veo aquí es si podemos encontrar también alguna comparación histórica, ¿no? Entonces, claro, la revolución industrial, pues con el desarrollo, qué sé yo, de las máquinas, de los telares, pues obviamente hizo que qué sé yo, que los tejedores clásicos, los gremios clásicos, pues quedaran totalmente aparcados porque era mucho más rápido tejer con máquinas que no. Claro, eso que no hizo que, o mejor dicho, lo que hizo más bien es que un grupo de gente quedase apartada y seguramente fuera de la circulación laboral, pero creó a su vez otras nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, eh, pese a tener pues muchas dudas con respecto a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial fuerte o con la inteligencia artificial general, no cabe duda de que, como has dicho, hay sistemas que son realmente útiles y son pues espectaculares. A mí lo que más me interesa, pues claro, desde el punto de vista mío más matemático, es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático, con el machine learning, ¿no? Que es interesantísimo a la hora de clasificar datos, etcétera. Aunque, insisto, a mí, cuando me he metido en estos temas, la sorpresa es que lo que es el fundamento teórico, en el fondo, es lo que hacíamos cuando estudiábamos la carrera a mano. Lo que Na, sucede aquí es que, Naive Bayes, ¿no? claro, sí, sí, no tiene un gran sustrato matemático nuevo. Lo que sucede es que es capaz de manejar un volumen de datos enorme y esa es, sin duda alguna, la ventaja que tiene. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que obviamente va a suponer que en el mercado de empleo pues haya recolocaciones, ¿no? Que haya sectores que se vayan cerrando y se generan a su vez nuevas ocupaciones y haya que haber pues un cierto reciclaje. Claro, el problema es que esto, dicho así, pues parece muy bonito, ¿no? Pero parece, claro, como que estamos pensando en una posición pues armonicista, ¿no? Donde el capitalismo es todos sumamos, ¿no? Y el capitalismo internacional es la suma de los capitalismos nacionales. Claro, lo que sucede es que luego el capitalismo de un Estado está a muerte con el de otro Estado, ¿no? Y entonces aquí es donde los intereses de una nación, de un Estado, pueden tener que ver oye, que a lo mejor si compramos esta tecnología, a este otro Estado, a esta otra compañía que viene de otro Estado, pues lo que nos genera es más problemas que no. Entonces aquí es muy difícil pues dar con una clave, ¿no? Yo lo que sí que veo es que desde las autoridades educativas, sobre todo desde Europa, en lo que tiene que ver con la educación, y en la nueva ley educativa, la LOMCE es un ejemplo, continuamente se está metiendo hasta en la sopa lo de la competencia digital. Hasta el punto de que se trata de, como dice la Unión Europea, de no permitir que nadie quede rezagado. Esto tiene que ver con el último principio ético, el cuarto principio ético que defendían los expertos, el de la explicabilidad, ¿no? Que hay que explicarle a la gente cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial para que todo el mundo pueda saberlo y usarlos. Claro, sí, eso está muy bien, ¿no?
Lo que sucede es que mi sensación es que esto está muy bien sobre el papel, porque lo que luego uno ve, por ejemplo, en educación, es que la mayor parte de alumnos entienden luego esos sistemas de inteligencia artificial como si fueran verdaderas cajas negras, en el sentido de que sí, el programa me hace, qué sé yo, un determinado cálculo de matrices o me devuelve la recta de regresión, pero yo no tengo ni idea de cómo se calcula esa recta de regresión. Entonces, el tema es muy complicado tanto con respecto a lo que, sin duda alguna, va a suponer grandes cambios en las masas trabajadoras, pero ¿cómo se van a generar esos nuevos huecos o nichos de mercado, nuevos puestos de trabajo y quién los va a ocupar? Pues es muy problemático, porque a lo mejor los que lo ocupan son más bien, qué sé yo, las élites de Silicon Valley, ¿no? Que son los que, como decía hace no mucho Sánchez Tortosa, ¿no? Son los que llevan a sus hijos a colegios donde les enseñan a leer en latín a Séneca, ¿no? Y la chatarra digital es la que dejan para los demás, ¿no? Porque saben que si sus hijos son educados en la escuela tradicional, luego van a estar en condiciones de entender mucho mejor esas nuevas tecnologías que a lo mejor nuestros alumnos, que desde pequeños se han criado con ellas, pero ya las conciben como auténticas cajas negras. Entonces, el problema realmente yo creo que es muy complicado, ¿no? Y no me atrevo a decirte lo que va a pasar. Lo que sucede es que los estados obviamente tienen que estar atentos pues para mantener sus intereses, ¿no? La eutaxia de ellos, porque claro, aquí esto va a generar obviamente pues masas de trabajadores en paro, pero al mismo tiempo nuevas oportunidades. Efectivamente, hay un equilibrio complicado. Y de hecho, lo que a veces te das cuenta de este tipo de ideologías tóxicas que aceptan cualquier tipo de tecnología sin filtro, hoy en día, bueno, tú eres profesor. A mí con todo el mundo que hablo, desde que se inundó toda la educación primaria y secundaria con las TIC, con todas las nuevas tecnologías, empezar a enseñar a través de PowerPoints, de PDFs y tal, pues todo el mundo te reconoce que a ciertas edades es un destrozo, es decir, que no sirve para nada, que precisamente por lo que comentabas antes, porque el aprendizaje es manual, el aprendizaje es operatorio, es esa forma de aprender que la llevamos impregnada en los genes, es así. Cuando se ha sustituido todo el aprendizaje operatorio por puramente visual, mirando una pantalla, a mí lo que me cuentan por lo menos es que no funciona, es que sencillamente no funciona. Y de hecho me contaba David Cerdá, que es un filósofo que entrevisté en el primer programa, que la pandemia ha demostrado que cuando se pasó todo al mundo virtual, fue un auténtico desastre, un fracaso absoluto. Sí, mi idea es la misma, es decir, con la pandemia, la educación bajo el COVID fue un auténtico naufragio. Quiero decir, los alumnos, una vez habían perdido el vínculo, por así decir, soqueático con el profesor, pues naufragaron. Quiero decir, eran incapaces de realizar hasta las tareas más elementales. Y en matemáticas es que se da la casualidad de que intentar enseñar matemáticas viendo un PowerPoint, pues es que es lo contrario de lo que piden las matemáticas. Claro, las matemáticas piden irse escribiendo, porque es una actividad que tiene mucho que ver con el escribir, con las manos, que el alumno las vaya escribiendo, y donde no vale que uno vea el desarrollo, por ejemplo, de una ecuación de golpe, sino que tiene que ir viendo linealmente cómo va apareciendo. Por lo tanto, efectivamente eso ha generado que, bajo la apariencia de todos estar a la última moda, y es lo que ahora la nueva ley, la LOMCE, pide, que haya mucha enseñanza en matemáticas digital, etcétera, frente al aprendizaje memorístico, dice la ley, y frente a los ejercicios, la ejercitación mecánica, lo que se está consiguiendo o lo que se va a conseguir, yo creo que es precisamente eso, un retroceso. Quiero decir, que los alumnos verdaderamente no sean capaces de aprender los conceptos nucleares de las matemáticas. Perfecto, pues ahora pasando ya a la última parte de nuestra conversación, quería preguntarte por cómo de alguna manera, no digo la tecnología, porque tampoco me gusta ser, digamos, demasiado negativo con el desarrollo tecnológico, pero en general los procesos que estamos sufriendo en cuanto a una tecnología, que no es por ser tecnología, sino porque está desarrollada en los países que está desarrollado a través de unas ideologías que sustentan a esas empresas que son ideologías determinadas, fundamentalmente, repito, Estados Unidos. Yo lo que veo, y hablando también con estos sociólogos y otros filósofos, también lo hablaba con David Cerdá, es un impacto paulatino, no ya digo de inteligencia artificial, sino de todo el mundo digital desde hace ya años,
un impacto paulatino poco a poco que va minando la cohesión social, lo que llamamos cohesión social, lo que llamamos vínculos comunes, aquellos símbolos, tradiciones, ritos, si se quiere, que al menos nos vincula, aunque solo sea de vez en cuando y aunque solo sea para hacer ese rito, para compartir determinados momentos, pero siempre ha actuado de vínculo. Al menos, aunque cada uno piense de una manera, tenga su ideología o tenga su actividad, pero había antes, cuando yo era pequeño al menos, determinadas tradiciones que nos vinculaban de vez en cuando, ¿no? Y que creaba ese pegamento social de alguna manera, si se le quiere llamar así. Todo este proceso de digitalización, de automatización, de conexión todo el rato con lo virtual y desconexión física, está teniendo un impacto. Y la gente en sociología, con la que yo hablo por lo menos, está bastante preocupada con este aspecto, porque sabemos todo el tema, la problemática de enfermedades mentales que estamos teniendo, que según las estadísticas van en aumento, problemas sobre todo esto, enfermedades mentales, de soledad, muchísimos problemas de soledad. Me decía esta mañana la socióloga con la que hablaba, es que están invirtiendo las instituciones en desarrollar aplicaciones y dispositivos y financiar dispositivos para que una persona de 80 años no esté sola, y para que no esté sola la solución que le aportamos es que en una tablet le dé una aplicación y se conecte con no sé quién o hable con no sé quién o utilice tal aplicación. ¿Por qué estamos enfocándolo todo a eso cuando realmente los problemas que tenemos de salud mental, de soledad, etcétera, etcétera, siempre se han solucionado en nuestras sociedades, por lo menos en el ámbito mediterráneo, con el contacto físico comunitario? Entonces, ¿tú no crees que aquí, de alguna manera, toda esta tecnología de vanguardia incide más todavía en una especie de imponer un modelo cultural que no es el nuestro, que es un modelo cultural de aquellos que diseñan estas tecnologías? Sí, a ver, claro, es decir, estas nuevas tecnologías tienen, claro, pues, muchas consecuencias, ¿no? Por un lado, efectivamente, por ejemplo, hay cuestiones como Internet, que tienen cuestiones, a mi juicio, muy positivas, como es la cantidad de información que permiten acceder, ¿no? Pues de consulta de libros, de artículos, etcétera, que es enorme, espectacular, ¿no? Sin perjuicio, ya digo, de que la mayoría de la gente pues usa Internet, qué sé yo, para ver vídeos de gatitos o para ver porno. Pero entonces, lo que es muy interesante es ver que tiene esas dos caras. Claro, aquí el problema que yo le veo es el siguiente. Por ejemplo, Facebook. Facebook es gratis, pero hay personas que pueden tener 2.000 amigos en Facebook y, sin embargo, nunca han estado tan solas, ¿no? Esto es una paradoja que hay que tener muy en cuenta. Y aparte, donde en Facebook es gratis, pero consiste en que tú vendes tu privacidad Efectivamente. a cambio luego de conseguir los me gustas, ¿no? Entonces, aquí hay lo que al final busca la plataforma es un refuerzo donde para luego ponerte publicidad según tus gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a mí aquí hay un ejemplo que me parece, en Madrid estuvo anunciado en el metro hace cosa de unos años. Era un anuncio de Tinder, de la plataforma esta para ligar, y ponía lo siguiente, era una chica y ponía que estaba usando la plataforma y ponía algo así como: si te lo piensas, es que no es suficiente. Entonces, lo que venía a decir es que efectivamente, si ella entre los diferentes hombres que le iban apareciendo tenía alguna duda, pues que a otro y a otro, porque detrás de uno viene otro y detrás de otro, y así hay casi como mercado pletórico, ¿no? De posibles novios, parejas, lo que sea. Claro, esto lo que al final genera es una búsqueda de consumidores que buscan estar satisfechos, ¿no? Y lo que hacen es buscar la felicidad canalla, ¿no? Pero sin darse cuenta de que con eso, esa búsqueda constante de la felicidad canalla, ¿no? Les está convirtiendo al usar estas tecnologías, y yo lo veo en los alumnos, ¿no? Que a veces nunca han estado tan solos, pese a que están a lo mejor por WhatsApp o por Telegram hablando con los amigos más veces que nunca, pero a veces nunca han estado tan poco tiempo en contacto físico con sus compañeros, ¿no? Entonces les acaba convirtiendo en una especie como de individuos flotantes, ¿no? Por usar el término que usa el materialismo filosófico, aunque ahora no estén flotando, qué sé yo, en el mar de la revolución o del capitalismo, sino que están en el metaverso, por así decir, flotando, ¿no? Claro, individuos que están desconectados de la mayor parte de instituciones, sea la familia,
sea el barrio, y que las únicas instituciones en las cuales se mantienen conectados es a través de instituciones digitales, como puede ser Facebook, Tinder, etcétera, etcétera. Claro, esto sin duda alguna tiene mucho que ver con la vía protestante, frente a la visión que tienen pues, el liberalismo protestante capitalista del norte de los Pirineos, frente a una visión más mediterránea y católica, ¿no? De la familia, de la amistad, etcétera, etcétera. Ahora bien, tampoco hay que pensar un poco, yo creo, una especie como de mano negra, ¿no? Que estaría detrás intentando romper la familia, sino que yo creo que más bien es una consecuencia pues del hecho de que obviamente las grandes compañías de estos pues buscan que pues su beneficio y si en su beneficio está pues romper esta serie de lazos, pues adelante. Sí, claro, evidentemente si el peso internacional de España no fuera el que es, sino fuera mucho mayor, pues seguramente estos procesos no serían tan invasivos. También el problema nuestro es un problema de debilidad estratégica y de debilidad económica, claro. Vale, pues creo que podemos terminar, si te parece bien, con una última pregunta más. Mira, esta se la suelo hacer a casi todo lo que pasan por aquí, porque precisamente este programa surge desde mi enfoque científico, pero por inquietudes en el campo de la filosofía. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que estudié en el instituto. Yo hice la primera promoción de la ESO, tuve esa desgracia, de la educación secundaria obligatoria. Cuando probaron con nosotros, los fuimos los conejillos de Indias, que fue del 84. Y claro, yo recuerdo ahí ya, pues se empezó a abrir la especialización a partir de tercero de eso, todo especializado. Y me acuerdo, y de hecho hace poco compartí en Twitter un vídeo de Bueno, donde hablaba del sentido que tiene super especializar a la población. No me acuerdo, es un vídeo que está sentado como en un jardín o algo así. Y habla de precisamente que, bueno, que la especialización lo que genera, pues, es al final individuos que sirven al sistema productivo, pero que en el fondo pues son bobos. Porque todo el mundo sabe de algo muy pequeñito, y te tiras toda tu vida sabiendo de algo muy pequeñito. Y además, como en tu etapa de formación obligatoria también te han hecho especializarte, pues claro, sales de la educación obligatoria sin ni siquiera tener por lo menos la curiosidad o la referencia de decir, oye, pues he estudiado el tecnológico, el bachillerato tecnológico, pero sé algo de filosofía o sé algo de historia, y por lo menos tengo esa curiosidad. Entonces, toda esta especialización, tú como profesor, que seguro que has visto el impacto que ha tenido, piensas que a mí todos los invitados me han dicho que esto ha sido uno de los mayores errores, vamos, históricos que ha habido en España. ¿Crees que realmente los efectos de no estudiar, en caso concreto, filosofía, al menos en bachillerato o en la ESO, se pueden ver luego en la gente que acaba en grandes puestos en las telco, en las Big Four, en puestos de ingeniería, pues que no manejan unas ideas filosóficas mínimas y humanísticas mínimas como para tener un punto de vista crítico al menos y poder hacer una crítica de su propio trabajo y su propia misión? Claro, no cabe duda de que la educación en España pues, ha habido una tendencia a aparcar las humanidades en favor pues, de las ciencias, de las asignaturas de tecnología, robótica, etcétera, que sin duda algunas son muy importantes. Lo que sí que sucede es que ha habido pues, que los alumnos cada vez tienen menos una cultura general, pero incluso muchísimo menos comprensión lectora. Es decir, los alumnos a lo mejor son muy capaces de manejar programas informáticos, pero les das un texto y no son capaces de extraer el significado de lo que quiere decirse en ese texto, ¿no? Entonces, es como que saben hacer muy bien determinadas tareas para ser luego, pues por así decir, una tuerca que encaje muy bien en el sistema productivo, ¿no? Pero por otro lado les falta pues una especie de esa división de saber de segundo grado que da la filosofía. Ahora bien, eso no quiere decir que ellos o que los ingenieros o los programadores de inteligencia artificial no tengan filosofía, ¿no? Tienen una filosofía espontánea. Lo que pasa es que está un poco en las antípodas de lo que sería una filosofía crítica, ¿no? Que pudiera pues, ser capaz de criticar estos mitos científicos, pues al igual que los mitos políticos o los mitos religiosos.
Pues sí, totalmente. Pues nada, Carlos, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos hecho un repaso de bastantes aspectos de la inteligencia artificial y la ética y la política y la moral. Hemos tocado bastantes palos y ha sido un enorme placer. Colgaremos tanto en Nódulo TV por tu parte como en el podcast La Habitación Crítica por la mía. Colgaremos los audios y los vídeos y espero que a la gente le interese y nada, te repito, un placer y hasta la próxima. Encantado, ha sido un placer. Pues hasta la siguiente.